un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de Devocional en Casa Doctrinada. Mi nombre es Wilker Martínez y hoy quiero invitarte a que sigamos en la reflexión, siguiendo nuestro acróstico CASA, modificado para el Catecismo Bautista, reflexionando en estas doctrinas que nos caracterizan como Iglesia Bautista. Hoy vamos a estar en la pregunta 87, que cierra la sección de los mandamientos o lo que Dios requiere del hombre, que en las últimas semanas estuvimos explorando los 10 mandamientos, las implicaciones para la fe. Hoy la pregunta 87 cierra de una manera preciosa los 10 mandamientos y abre para la siguiente sección, que va a ser las preguntas que van de las 88 a las 114 y que tratan específicamente de los medios de gracia. Así que hoy cerramos la sección del catecismo que nos habla de qué debemos hacer o cómo el hombre cumple la ley de Dios, para luego, a partir de la semana entrante, entrar en la sección los medios de gracia que nos permiten vivir en comunión con Dios y unos con otros. Sin más, les leo la pregunta número 87, que dice así: ¿puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? La respuesta: desde la caída, ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Esta es la pregunta 87. Después de que has visto los 10 mandamientos y has visto todo lo que significa y cómo nos obligan, viene la pregunta: ¿y podemos guardar todo eso? Y la respuesta es no. Desde la caída nadie puede. Diariamente quebrantamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Con esta idea y repasando nuevamente lo que he dicho hasta ahora, la pregunta y su respuesta, te invito a que prepares tu corazón oyendo la música que viene a continuación, para que podamos entrar entonces en nuestro acróstico CASA. Oh perfecto Hijo de Dios, inocente fue, con nosotros en la tierra caminó. Conoce qué es vivir y conoce qué es sufrir. Dolor vivió sufrido, Hijo de Dios. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya al sufrido Hijo de Dios. Y entramos entonces en la C de corrección, esta primera letra que nos ayuda a ver cómo el catecismo nos previene, corrige o nos lleva a una mejor obediencia en la palabra de Dios. En este caso estamos hablando de los mandamientos de Dios. Y la pregunta ha sido: ¿puede alguien cumplir con todo esto? Y la respuesta ha sido no. Desde la caída nadie puede, porque cada día nosotros en pensamientos, palabras y obra rompemos los mandamientos de Dios. Ahora bien, después de que hemos explorado los 10 mandamientos, que han sido las preguntas precedentes y sus respuestas, hablándonos de cada mandamiento, las implicaciones, lo que significan para nosotros, qué se está demandando en ellos, podemos caer en el error de creer que esta pregunta está hablando del cumplimiento de los 10 mandamientos, del cumplimiento de la ley. Pero la verdad
es que está hablando de algo mucho más profundo. Nota el detalle, la respuesta que está diciendo. Dice desde la caída, desde un momento en el que no hay pueblo de Israel, no hay 10 mandamientos, no hay ley escrita. Está hablando de los mandamientos que salen, surgen, emanan del mismo carácter santo de Dios. Nosotros debemos relacionarnos con Dios en santidad porque Él es santo. Y está hablando que el único que tuvo la capacidad de haber cumplido con los mandamientos de Dios perfectamente era Adán. Y Adán cayó. Y desde ahí en adelante, los patriarcas, los que fueron formando el pueblo de Israel, hasta el pueblo de Israel, incluidos nosotros que venimos después, no han podido guardar los mandamientos de Dios. Así que este llamado no está hablando solamente de que si tú cumples con lo que dice la Biblia, está hablando si tú eres capaz de obedecer la ley de Dios o lo que Dios da. Y esto apunta a una idea que no podemos perder de vista. Somos incapaces de autosalvarnos. No hay obras que tú puedas hacer, no hay obras que yo pueda hacer que me puedan asegurar el favor de Dios. Eso es algo que está fuera de nosotros, porque somos incapaces de vivir el estándar de santidad que Dios demanda de nosotros. Así que este pasaje va mucho más allá, proyecta mucho más allá que solamente decir si cumples o no cumples los 10 mandamientos. Habla de cómo vives tú ante Dios y que eres incapaz de vivir una vida perfecta ante Dios. Así que este pasaje nos pone en una tensión que todo cristiano debe siempre tener presente. Y es la tensión entre el legalismo por un lado y el antinomismo por otro. Legalismo, creer que por el cumplimiento de la ley de Dios, por creer que puedes guardar los 10 mandamientos, por creer que puedes guardar todo lo que dice la Biblia, vas a ganarte el favor de Dios. Y el antinomismo es el otro extremo. Es aquellos que dicen, bueno, ya la ley no importa, la ley fue abolida, Jesucristo la cumplió, así que la ley no tiene nada que ver conmigo porque de todas maneras no la puedo cumplir, así que yo vivo como me da la gana. El creyente debe vivir en esta tensión. Estamos siempre luchando por no irnos al legalismo, a creer que mis obras, mi autojusticia me puede salvar, o al antinomismo, decir que no importa, que vivo bajo la gracia, que no importa lo que haga, que todo es gracia, así que no debo prestarle atención a lo que las Escrituras me demandan. Este pasaje nos invita a vivir en esa tensión. Y quiero entonces que oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a ser fieles, a mantenernos en la tensión de no irnos al legalismo ni al antinomismo. Señor, quiero darte gracias porque tú, a través de estas preciosas respuestas, Señor, nos ayudas a recordar quiénes somos, que no podemos cumplir la ley, pero tampoco la podemos descartar. Ayúdanos a vivir en esa tensión, Señor, que es la tensión del hombre, de la mujer que vive en fe, que vive en arrepentimiento, que vive en constante búsqueda y autoexamen de su vida, reconociendo que sus obras no pueden asegurar la salvación, que las obras no nos ganan el favor, pero que las necesitamos. Necesitamos caminar en obediencia a ti, Señor, que no podemos caminar creyendo que somos libres y que no estamos obligados a obedecerte. Ayúdanos a vivir en esa tensión. Protégenos, Señor, de volvernos legalistas, que creen y se autoengañan en la falsa expectativa de cumplimiento. Pero también protégenos de ser aquellos que desprecian la ley, que creen que la gracia es una oportunidad para hacer lo que nos da la gana y de olvidarnos que tú nos has puesto mandamientos, que tú nos has puesto obligaciones en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en esto. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Algunos hoy te ven como un lejano Dios, mas tu misericordia nos siguió. Das gracia al pecador y al quebrantado amor. Si tu llaga así lo demostró, si tu llaga
Y ahora entramos en la A de asombro, cómo el carácter de Dios y su justicia y lo que Él revela de sí mismo en la palabra nos asombra en este pasaje. En este caso, cuando yo leo esta pregunta y quedo tan desolado pensando, bueno, he leído todo y he comprendido sobre los 10 mandamientos, pero aquí me están diciendo, no puedes cumplirlo, no puedes hacerlo. Así que debo vivir en esta tensión. Y dos pasajes que quiero mencionar, que quiero leer en este momento, nos ayudan a pensar en el asombro que esta parte del catecismo nos lleva a la palabra. ¿Cómo nos lleva una palabra asombrosa, por decirlo de alguna manera? Y uno de los pasajes es Gálatas 5, verso 17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. El otro pasaje está en Génesis, capítulo 8, verso 21, después de que el Señor ha visto la ofrenda que Abraham levanta después del diluvio, y dice: el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Dónde está el asombro en que aún tú y yo estemos aquí? A pesar de todo, de nuestros corazones que no son capaces de hacer lo bueno, a pesar de que nuestro deseo siempre va a ser hacia el mal por la condición caída, Dios ha ideado la forma de salvarnos, de invitarnos a la comunión con Él. Eso es asombroso. Esto resalta la íntima conexión entre la justicia y la misericordia de Dios. Cómo Él puede seguir demandando justicia y cómo a la vez puede derramar amplia misericordia para salvar a los pecadores. Yo quiero invitarte en esta sección de asombro a que oremos pidiéndole a Dios la única respuesta que el ser humano puede dar ante tal muestra de justicia y misericordia, ante tal muestra de amor y rectitud y santidad en el carácter de Dios, y es por fidelidad para vivir vidas que lo honren a Él, vidas humildes. Cuando yo veo que Dios sigue demandando justicia, que es real, que yo no puedo cumplir la ley, sin embargo Dios en Cristo me ha provisto aquel que cumple la ley por mí y que me permite ser santo ante Él. Lo único que yo puedo hacer es un creyente humilde que camina en esta tensión y dice: sí, soy incapaz de cumplir la ley de Dios, pero yo le obedezco y quiero agradarle y quiero vivir en arrepentimiento y fe diarias. Señor, es asombroso que aún estemos aquí, Señor, que pasaron generaciones después de Noé, Señor, y si tú no vienes, pasarán otras más. Y tú sigues, Señor, levantando y amando a un pueblo incapaz de amarte por sí mismo. Y eso no significa que tú rebajas tu justicia o que tú pasas por alto tu santidad. Tu santidad sigue siendo la misma. Tus demandas son las mismas, pero tú, oh Dios, cumples a través de Jesucristo con todo eso, y eso nos da a nosotros la oportunidad de vivir vidas que te honren y te sirvan, Señor. Y te pido perdón, oh Dios, si hemos luchado por querer ganarnos la justicia por nuestras obras, por el cumplimiento de la ley, o simplemente despreciando la ley queremos vivir a nuestra manera. Ayúdanos a entender que nuestro llamado no es ni a ser legalistas ni antinomistas, sino a ser fieles y humildes, reconociendo que vivimos por gracia, que la ley se cumple en Jesucristo, pero aún estamos obligados a obedecer, aún estamos obligados a sujetarnos a ti, aún estamos obligados a escucharte, no ya como unos que lo hacen para ganarse tu favor, sino porque lo hacemos porque ya nos ganamos tu favor, Señor. Padre, ayúdanos a vivir vidas santas y rectas ante ti. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso.
Amén, Señor. Tu cruz soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo, gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo, gloria a Dios en lo alto, tu cruz soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo, gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo, gloria a Dios en lo alto. Y ahora, en la S de seguimiento, quiero invitarte a leer uno de los pasajes que sustentan la respuesta dada a la pregunta 87 del Catecismo Bautista. Quiero decirte que invitarte a leer Romanos 3 del 19 al 21. En la respuesta se nos invita a leer Romanos 3 del 9 al 21 y yo quiero nada más leer del 19 al 21 esta breve sección porque me interesa para desarrollar la idea de seguimiento. Dice así: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Qué es lo importante y a lo que nos debe llevar esta respuesta? No a la depresión de decir es que no puedo cumplir la ley, no vale la pena y echarse a morir. Tampoco a decir, bueno, ya que no cumplo la ley, pero vivo en Cristo, entonces ya no es necesaria. Creo que nos invita a que miremos en la ley la esperanza de Cristo. Como termina diciendo este pasaje, es la ley la que confirma, resalta nuestra necesidad de Cristo y la que apunta a Él. Y todo el testimonio del Nuevo Testamento no es a que abandones la ley, sino a que veas la ley, como dice Pablo, ese ayo, ese guía que nos lleva a Cristo, como ese espejo en el que vemos lo sucios que estamos, lo corrompido, lo quebrado que estamos, y eso nos haga llevar a Cristo. Así que la ley es nuestro polo a tierra. Es por eso que es importante toda la reflexión, las preguntas que precedieron, analizando los 10 mandamientos, cómo se nos invita a cumplirlos, qué nos demanda. Eso tenemos que tomarlo en serio. No es solamente decir, bueno, ahí está, pero yo no lo cumplo, ahora solo Cristo. Esas demandas son reales para nosotros. Esas demandas son verdaderas. Yo sí estoy llamado a no matar, a no robar, a no mentir, a guardar el día del Señor, a cuidar mi testimonio frente a los hombres. Yo sí estoy llamado a eso. La diferencia es que eso no me salva. La diferencia es que mientras más profundizo y estudio en la palabra de Dios y en lo que Dios demanda de mí, más se hace evidente para mí mi necesidad de Cristo, mi necesidad de ese Salvador. Así que en esta S de seguimiento quiero invitarte a que puedas orar conmigo pidiéndole al Señor disciplina y humildad. Disciplina para poner todo el esfuerzo, todo el corazón por entender las Escrituras y buscar vivir conforme a ellas. Pero también la humildad de reconocer que eso yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, que eso no me va a dar puntos ante Dios para asegurar salvación. Vivo por gracia, vivo por fe, pero también estoy llamado a caminar en obediencia a lo que toda la palabra de Dios revela.
Señor, y esta mañana también nos acercamos a ti pidiendo disciplina, Señor, pidiendo fe, humildad. Quiero pedirte en especial por aquellos que hoy luchan por entender las Escrituras, que se sienten débiles, abrumados por pecados, cargas, heridas. Te pido que los consueles, pero también te pido por aquellos, Señor, que puedan ver en las Escrituras, Señor, su pecaminosidad, su incapacidad de cumplir la ley, y eso los haga volverse a ti, Señor, eso haga que se rindan a ti, Señor. Te pido, Padre, que nos lleves a obediencia a ti, Señor, y que cada encuentro con tu palabra, con las demandas de tu palabra, sean una oportunidad para darte la honra, para rendir nuestros corazones a ti, para buscarte a ti, oh Cristo. Bendícenos, Señor, te lo pido en tu nombre precioso. Amén. Tu cruz, soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo, gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo, gloria a ti por siempre. Gloria a ti por siempre, te damos gloria, gloria a ti por siempre, gloria a ti por siempre. Y finalmente hemos llegado a la A de aliento, esta parte de la Escritura que nos invita al consuelo, al gozo y al perseverar en la fe que la palabra nos ha mostrado. En especial estas preguntas que nos ayudan a profundizar en nuestro entendimiento doctrinal. ¿Qué puedo decirte? Puedo decirte un par de cosas a manera de aliento. La primera, no muy alentadora, es sí, tú no puedes cumplir la ley. Por más que te esfuerces, cada día, en palabra, en pensamiento y en obra, vas a ser un transgresor de la ley. Así que vamos a vivir en esa tensión, luchando por esforzarnos en cumplir lo que Dios demanda de nosotros, porque Él es Dios santo y dice: sean santos porque yo soy santo. Voy a vivir luchando por ser santo, pero incapaz de ser realmente santo. Entonces, ¿cuál es el aliento? Que estás aquí, que Dios te ha permitido estar aquí, que Dios te ha invitado a ser parte de su familia, que Dios se ha revelado a ti. Y tal vez estás inquieto, tal vez estás empezando a buscar de Dios, o tal vez llevas tiempo caminando en el Evangelio, pero aún con tus luchas y con tus dudas, estás aquí. Y eso es una muestra de la gracia y del favor de Dios. Tal vez estás aquí con una fe débil, tal vez como un pabilo que humea. Y es un aliento saber que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, que es aquel que no apaga el pabilo que humea, que es capaz de sustentarnos, de cuidarnos, de madurarnos con fe frágil, con fe débil, y Él poco a poco va transformándonos. Eso es una palabra que a mí me consuela, saber que aunque soy incapaz de cumplir la ley que el mismo Dios demanda, Él ha dado provisión para cumplirla. Así que mi oración de aliento por ti esta mañana es que el Señor pueda hacer que aquellos que tienen una fe débil puedan ser fortalecidos, que aquellos que ya caminan en la seguridad de su salvación, de la obra de Cristo en sus vidas, puedan también crecer en humildad, sabiendo que esa seguridad, esa firmeza proviene toda de Dios. Es obra de Dios de principio a fin, gracia absoluta, completa de parte de Dios, que nosotros no hemos traído nada
que nos facilita o prepara para ser salvos. Ha sido la obra del Señor. Así que acompáñenme a orar, agradeciendo al Señor porque a pesar de nuestra incapacidad, Él ideó la forma de salvarnos y nos llama. Y a pesar de nuestra incapacidad diaria para cumplir, Él va proveyendo y va fortaleciéndonos. Y Señor, gracias esta mañana por recordarme que a pesar de mi incapacidad de cumplir la ley, a pesar de mi incapacidad de ser santo, Tú estás obrando, Señor, y Tú estás salvando, y Tú estás fortaleciendo mi fe, que a veces es como ese pabilo que humea, que cualquier cosa la puede romper, pero Tú eres un Salvador delicado, que no apagas el pabilo que humea, no rompes la caña cascada, y aún te mueves y te glorificas en medio de nuestra debilidad. Te pido, Señor, en especial esta mañana por aquellos que tienen una fe débil, que han sido presas de la duda ante su incapacidad de cumplir, que esa debilidad, esa duda, los lleve a la cruz, el único lugar donde podemos ser fortalecidos y el lugar donde recibimos la justicia y la gracia para ser salvos y cumplidores de la ley. Te pido, Dios, que nos bendigas y nos consueles a todos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así ya terminamos por hoy y te invito a que sigas las reflexiones de las preguntas 88 a 114 que nos introducen a los medios de gracia, es decir, aquellos medios, la oración, la palabra y las ordenanzas, que son lo que Dios ha provisto para que podamos crecer en nuestra fe y nuestra obediencia. Son estos medios de gracia los que nos dan el consuelo de que aunque no podemos cumplir con los mandamientos perfectamente, podemos vivir una vida de santidad y obediencia a la palabra de Dios. Nuevamente es un placer haber estado contigo esta mañana. Que el Señor te bendiga, que la gracia de Dios sea contigo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Recuerda compartir si crees que estos devocionales edifican tu vida o dejar tus comentarios o inquietudes en la caja de comentarios. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.